Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video vamos a hablar sobre un tema muy importante que ha llegado como preguntas en mis redes sociales sobre las radios de agencias o las radios originales de los autos, que es el funcionamiento, cómo trabajas estos radios con los equipos que tienen entradas de baja impedancia. Muy importante este tema. ¿Por qué? En la gran mayoría de las radios originales no hay problema de solamente, por ejemplo, usar dos salidas y poner en un procesador y usar todas sus salidas para los amplificadores y usar aquí también el procesador como un remote para los amplificadores. No hay problema en la gran mayoría de las radios originales. Pero hay algunas radios originales que tienen un sistema de protección donde todos los canales son verificados por la central de la radio, donde si uno de los canales no estás a trabajar, la radio prende su funcionamiento y queda en protección y no sale audio. Entonces, muy importante este punto, hay muchos autos que tienen esta característica. Así, como sugerencia, siempre que se tiene una radio original, usar todas sus salidas en un equipo o dos equipos o más equipos. Muy importante. ¿Para qué? Para que la central de la radio reconozca que tenga sistemas asociados como altavoces. Punto importante, si tengo un amplificador de 4 canales como el TS400X4 y también podemos hablar del TS800X4, 1200X4, tenemos aquí una característica muy importante que es tener las 4 entradas en separado, todas las 4 entradas en separados, así tengo una entrada para cada una de las salidas de la radio original, ¿ok? Entonces no hay problema, va a sonar perfectamente, ¿ok? Pero si voy a usar un procesador de audio, aquí es un punto muy importante. Aquí tengo 4 canales y en el procesador tengo solamente 2 entradas. ¿Puedo agregar un canal a otro? No, jamás hace esto. Entonces, una solución es usar 2 procesadores. ¿Cómo? Un para los canales traseros, un para los canales delanteros. Entonces, tenemos un para los delanteros y otro procesador para los traseros. Entonces, tengo aquí el uso de 2 procesadores en separado. Muy importante. Así voy a tener aquí, en este caso, 2 procesadores Pro 2,4. Tengo aquí 8 canales de salida disponibles para los ajustes y para los amplificadores para hacer de la mejor manera el ajuste. Una gran ventaja de esto es que aquí en la radio original voy a tener el ajuste de fader y balance perfectos porque estoy a usar todos los canales. ¿Ok? Punto también importante, tengo aquí 2 remotes para mi sistema. Entonces puedo poner exactamente los amplificadores que están aquí con el amplificador frontal. Voy a poner en este remote. Los amplificadores que están con los altavoces traseros, voy a usar este remote. Todos en separado. Así teniendo más control sobre el sistema. ¿Ok? Este es un tema muy importante para no tenermos problemas principalmente en la instalación de las radios
originales de las radios de agencia con los equipos que tienen aquí sus entradas de baja impedancia. En los amplificadores de 4 canales es más sencillo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría tiene 4 canales, tiene 4 entradas, entonces no hay problema. Pero en sistemas como procesadores, donde tenemos 2 entradas, entonces en este caso sugiero el uso de 2 procesadores. ¿Puedo usar un procesador de 4 canales y un procesador de 8 canales? Sin problemas. No hay problema en ser modelos diferentes. Pero sí, el mejor punto es tener todas las salidas de la agencia, de la radio de agencia, en trabajo, a trabajar para el sistema. ¿Para qué? Para que la central de la radio reconozca que todo está en trabajo, entonces va a tener audio, va a funcionar perfectamente. ¿Ok? Sí, qualquer duda, qualquer sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.